Estamos de regreso en Infractal. Hoy, como le prometimos al inicio, tenemos un invitado muy especial, quien dirige una de las instituciones que se han convertido en uno de los pilares del gobierno del presidente Luis Abinader y definitivamente la institución de mayor innovación en materia administrativa del gobierno del presidente. Y estamos hablando del director general de Alianza Público-Privada, Andrés Lugo. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas Randy. noches. Agradecido por esta invitación, Eduardo. Mi amigo Andrés, que ya me metieron en un lío con Andrés. Tengo que decirlo de entrada. De que para romper el hielo. Pero mira, la primera pregunta que quisiéramos hacerte, porque muy bien decía Randy que las alianzas público-privadas se han convertido básicamente en el motor, ¿no? O en la insignia de esta gestión de gobierno. Y nos gustaría, en primera instancia, que le explicaras a la gente qué son las alianzas público-privadas, y son varias preguntas en uno. ¿Cómo se maneja el tema de las alianzas público-privadas y cuál es el impacto que tiene para la población en sentido general? Porque son datos desconocidos. Bueno, las alianzas público-privadas son una modalidad de contratación pública alternativa distinta a las que ya se conocen, que es la contratación tradicional de obras, servicios, etcétera. En este caso son contratos a largo plazo donde se desarrollan servicios públicos o infraestructuras que tienen un impacto de manera directa en alguna comunidad del país o en términos generales en toda la población, y tienen un nivel de robustez en los aspectos, en las disposiciones que establecen los contratos, de manera tal que pueda cubrirse una necesidad, que sean obras de interés social y que también el sector privado participe, logre un retorno de su inversión en un tiempo razonable que ayude al desarrollo económico y social del país junto al Estado, evidentemente. Y ustedes tienen varios proyectos. El proyecto insignia ha sido el puerto de Cabo Rojo, pero también tienen la participación en el pasaporte digital y también el puerto de Arroyo Barril. Háblanos un poco acerca de la participación del sector privado y el sector público y bueno, cómo ha funcionado todo esto y cuáles son los beneficios entonces que tendría el sector privado. Bueno, lo primero que hay que explicar, tal y como tú decías en la introducción, es una institución que ha venido a innovar, que ha venido a constituirse por la modalidad APP en una herramienta importante para poder reducir la brecha que existe de infraestructura en nuestro país, como en todos los países de la región, y también lograr la solución de muchos problemas a través del desarrollo de programas de servicios públicos muy necesarios en distintas localidades del país. Entonces, en estos casi 6 años se ha conformado para lograr ese propósito una institución con toda una estructura de profesionales, con una ley 4720 que crea también todos los mecanismos para poder estructurar proyectos importantes. Y en todo este tiempo nos hemos visto inmersos en el trabajo de proyectos de distintas modalidades, en distintos sectores y ámbitos económicos del país. Uno de esos proyectos ha sido justamente el desarrollo turístico de Cabo Rojo, en Pedernales, que empezó a gestarse, se trabajó, se diseñó, se estructuró en gran medida en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Sin embargo, lo grande de este proyecto, las dimensiones de este proyecto, excedieron los linderos de la Ley 4720, que tiene sus parámetros, y hubo que utilizar, luego de esa estructuración inicial del proyecto, un vehículo financiero administrativo como el Fideicomiso Pro Pedernales para que se encargara específicamente
de ese proyecto. Ciertamente se estructuró allá, tiene algunas características de APP, pero se trabajó finalmente a través del Fideicomiso Pro Pedernales. Eso mismo ocurrió con otros proyectos importantes, como el pasaporte electrónico, que se estructuró en la Dirección General de Alianza Público-Privada, que es un proyecto que ya vemos que ha empezado a rendir sus frutos, pero también la autopista del Ámbar se estudió y todos los estudios de prefactibilidad, de factibilidad se hicieron allá, y hace unos meses se emitió una resolución para que fuera licitado a través de obra pública, de red vial, ¿no? Y así otros proyectos, el del puerto Pero en el caso de Arroyo Barril. En el caso de la autopista del Ámbar, ¿se va a ejecutar con alianza público-privada o lo va a ejecutar ya No, lo va a ejecutar en red Estado vial. dominicano? De hecho está en proceso de apertura de licitación, ¿no? Y en poco tiempo se adjudicará y empezará a construirse la obra. Pero lo que sí quiero señalar es que la DGAPP trabajó para la estructuración de este proyecto, Andrés, y finalmente salió de allá hace unos meses para que pudiera utilizarse todo ese trabajo en una licitación en otra institución. Que es importante eso que menciona, porque hablas de que hay algunos proyectos que la idea surge allá, se diseñan allá, se presupuesta todo allá, y si no se logra entonces ejecutar vía una alianza público-privada, posteriormente el Estado lo ejecuta. Sí. Pero ya se hizo un trabajo que a veces es el más Pero no necesariamente, Randy, se concibe allá, sino que se escoge la modalidad APP por los beneficios que tiene en la estructuración, y nos presentan, lo hemos trabajado, muchos de esos proyectos, y bueno, finalmente se toma una decisión distinta en función de que a veces la ley tiene unos plazos, que de eso vamos a hablar en un ratico, que impide quizás que sea con la brevedad o la urgencia que el país lo necesita, y entonces ahí tomamos esa decisión. Precisamente iba para allá porque hablabas de los parámetros que plantea la ley, pero también para que la gente entienda las diferencias entre las alianzas públicas privadas y los fideicomisos, porque es un tema, y lo tengo que decir que por aquí está Carlos, es un tema que es denso, no es tan fácil de comprender, y es importante también que la población conozca un poquito más allá, porque al final es parte de cómo se estructura digamos, o se estructuran proyectos a largo plazo de beneficio, como tú has dicho, para todos los dominicanos, a veces ni siquiera para esta generación, sino para futuras. Pero para que hagamos la diferencia tal vez entre lo que es una alianza pública-privada y lo que es un fideicomiso, y cuáles son esos plazos que delimitan el que se tome una decisión u otra. Mira, hay que explicar, Eduardo y Randy, que nuestro país ha desbordado muchas de las expectativas de crecimiento económico y social. Somos un país que tiene alrededor de 35 años de crecimiento sostenido de la economía. Nos hemos convertido en, como me gusta decirlo, en la principal potencia económica y social del Caribe y de todo Centroamérica. Ahí el Banco Mundial presenta nuestro país como el de la economía más desarrollada del Caribe y de Centroamérica, nueva vez. Y eso crea una serie de situaciones que son, como yo digo, problemas agradables, ¿no? Porque nos obliga a ir al ritmo que va nuestro crecimiento. Y eso es necesario en materia de infraestructuras. Hay que construir obras, porque esta es una población que crece y que tiene mayor capacidad económica que hace unos años, pero también ese crecimiento no para. Y en términos de servicios públicos, también se va haciendo en más localidades, en más lugares del país, necesario el desarrollo de distintos servicios. Entonces, los estados como el nuestro, en crecimiento, en desarrollo, van requiriendo otras formas y modalidades para poder realizar todas esas obras, para poder desarrollar todos esos servicios públicos. Y los contratos, los proyectos de alianza público-privada se han constituido como en la modalidad estrella, ¿no? O en la modalidad alternativa, cuando no se
puede realizar a través de la modalidad tradicional, ¿no?, de contratación pública, o no, quizás no funciona las famosas concesiones, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí entran las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas utilizan, como también se puede utilizar en otras modalidades, un vehículo financiero, administrativo, que son los fideicomisos, que sirven para dedicar su trabajo, su funcionamiento a un objetivo definido, ¿verdad? A una finalidad X. En el caso, me gusta poner siempre el ejemplo del desarrollo turístico de Pedernales, se creó un fideicomiso solamente para trabajar el desarrollo de una obra de esa gran magnitud, de esas grandes dimensiones, donde hubo que construir la infraestructura básica, ¿no? Estamos hablando de las vías de acceso, calles, carretera, servicio, todo servicio de agua, de energía eléctrica, todo eso, ¿no? Pero también hubo que construir una terminal de cruceros que ya ha empezado a recibir cruceristas, ¿no? Pero también hubo que construir un aeropuerto. Se están construyendo 3 hoteles que el año que viene deberán estar en fase ya de inauguración. Pero de aquí al 2032 estamos hablando de 9 hoteles para 9 cadenas internacionales. Entonces, es un desarrollo muy grande, que es muy difícil que una institución se aboque única y exclusivamente a realizar ese trabajo, uh-huh, ese proyecto en específico de esas dimensiones tan grandes. Pero tampoco podemos crear una institución solamente para atender un proyecto, por lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, los fideicomisos sirven de manera específica para la realización de una obra como esa. Las alianzas público-privadas son una modalidad que en muchos países es lo mismo que las concesiones, pero en otros países hay una diferencia donde las APP se encargan de los proyectos más grandes y más complejos y las concesiones se encargan de proyectos menos complejos. Eso depende de la legislación del país de que se trate. Sin embargo, en nuestro país hemos empezado a visualizar, a trabajar una gran cantidad de proyectos que requieren de una estructuración robusta, muy rigurosa, para que no haya ninguna situación. ¿Por qué? Porque hay obras y proyectos que tienen una necesidad imperiosa de solucionar un problema y las APP se encargan de solucionar problemas. Por eso, la Ley 4720 de Alianza Público-Privada establece que la modalidad APP solamente se puede utilizar en obras y en servicios públicos que vayan a resolver una necesidad muy latente en una comunidad determinada. Es decir, que tengan un interés social, una utilidad pública que sea palpable. Y lo segundo, que vaya a solucionar un problema que tenga el Estado, ¿no? Una necesidad que el Estado deba solucionar en algún punto del país. Y lo tercero, aprovechar los capitales privados, nacionales e internacionales, que están en procura de invertir, de colaborar en proyectos. En este caso, son proyectos de índole pública que con el paso del tiempo van a retornar a la propiedad pública. Y mientras se desarrolla finalmente, uh-huh, Eduarda, el proyecto ya en ejecución, uh-huh, siempre tendrán el acompañamiento en materia del contrato, de que todo lo que esté en el contrato se cumpla, uh-huh, de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, y en materia técnica de la autoridad contratante, de la institución pública que tenga la competencia en la actividad que está desarrollándose en ese proyecto, en la infraestructura, en el servicio público de que se trate. ¿Cómo se da el proceso de identificación y posterior captación de capitales para la inversión, capitales privados para la inversión? Porque esa también es una de las grandes dudas, sí, que siempre la gente tiene, porque dicen, no, esos son los amiguitos que lo buscan. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de captación? Bueno, se da de la misma manera
que en todas las obras donde se apertura un proceso de cara a capitales nacionales e internacionales, inversionistas nacionales y extranjeros, ¿no? Con un pliego de condiciones donde todo el que pueda cumplir con todo lo que determinan esos requerimientos, entonces lo haga. Evidentemente hay proyectos que son muy cuantiosos, hay proyectos que son de mucha envergadura, que requieren hasta que nosotros hagamos roadshows internacionales. O sea, todas las agencias, todas las instituciones de otros países que han desarrollado grandes proyectos, a veces tienen que salir a buscar inversionistas fuera del país porque no encuentran dentro del territorio, en determinados proyectos, quienes puedan o tengan la capacidad o tengan el interés de asumir un riesgo, que es uno de los puntos positivos de las APP, que los riesgos no solamente son del Estado, sino que si hay sobrecostos, si hay retrasos, si finalmente el proyecto no es tan viable en un tiempo breve, entonces esa responsabilidad la asume el sector privado, que todo eso lo tiene también bien analizado, ¿no? Y está estipulado en el contrato. Entonces, todo esto ha venido a constituir que las APP sean una modalidad de contratación pública que muchos países están prefiriéndolas. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más en Infractal. Recordarles que conversamos con Andrés Lugo, quien es el director general de Alianza Público-Privado. No se muevan. En breve seguimos con más acá en Infractal. Estamos de regreso en Infractal. Andrés, me quedé con una pregunta. Y es que permanentemente se habla de que las alianzas público-privadas tienen un procedimiento y un proceso menos riguroso que las obras que se ejecutan a través de la ley de compras y contrataciones públicas, por lo que duran menos y tienen menos vigilancia. ¿Qué tan cierto es esto? No, es todo lo contrario, Randy. Es todo lo contrario. El criterio normalmente es, y es así, que las alianzas público-privadas, al ser tan rigurosas en sus estudios técnicos, jurídicos, social, en todo, prácticamente financiero, de viabilidad en todos los órdenes, duran más tiempo, ¿no? Y son más estrictos en el cumplimiento de cada uno de los pasos y disposiciones que establece la ley. ¿Por qué? Porque la idea es que no pase lo que pasa con otros contratos en muchas oportunidades, con muchas contrataciones públicas, que a veces por carecer de esa rigurosidad, técnicamente la obra no funciona como se tenía concebido. Jurídicamente a veces los contratos son desequilibrados, para un lado todo, para otro lado poco. O el contribuyente tiene que pagar mucho más de lo que se tenía previsto, o los costos se disparan, o finalmente la utilidad de la obra no es tan social, sino que solamente beneficia a una parte reducida en comparación con el gran monto, la gran inversión que se realiza. Entonces las APP se están utilizando mucho en países como el nuestro, en franca vía de desarrollo, con un gran empuje, justamente porque crea las garantías para que el sector privado colabore, ¿no? Para que el Estado pueda presentarle al sector privado proyectos con profundos elementos de rigurosidad que creen un negocio que sea bueno para todos, ¿no? Soluciona un problema social, el Estado pueda resolver algún tema que tiene pendiente en alguna localidad del país y el sector privado puede invertir recursos y luego en un plazo razonable que no sacrifique al contribuyente lograr el retorno de su inversión. Y ahí ganamos todos. Y en el caso específico, en América Latina, los estados de América Latina y el mundo en sentido general han tenido un inconveniente y es que son un poco ineficientes en la ejecución de los proyectos
y por mantener el alcance en algunos momentos, pues extienden el tiempo, y la extensión del tiempo trae consigo un incremento de los costos. ¿Cómo ha manejado la Dirección General de Alianza Público-Privada la ejecución de los proyectos que ha tenido en sus manos, y qué tan eficientes han sido con relación a las demás instituciones del Estado? Lo que él quiere saber es si ha sido bueno en materia de ejecución, si han logrado cumplir. Y no, mira, no solo cumplir, sino hacerlo dentro de los tiempos, porque eso permite que los costos se mantengan conforme o muy cercanos a lo presupuestado. Mira, en estos 6 años, la labor de la DGAPP ha sido amplia, ¿no? Ha sido amplia en función de que se creó la institución, se estructuraron equipos en materia financiera, en materia jurídica, en materia de desarrollo de proyectos, de procesos, ingenieros, arquitectos, una playa de profesionales que han invertido todo este tiempo en trabajar, primero en analizar una gran cantidad de iniciativas que llegan a la Dirección de Alianzas Público-Privadas para evaluar si pueden ser desarrolladas según los cánones de la Ley 4720, ¿no?, de Alianza Público-Privada. Luego, las que sí pueden pasar por el proceso de manera satisfactoria, entonces evaluarlas, y algunas estructurarlas, como ya dijimos, los proyectos que mencioné, la autopista del Ámbar, del pasaporte electrónico, el proyecto turístico de Cabo Rojo, el del puerto de Samaná, de Arroyo Barril en Samaná. Todos esos son proyectos que se han trabajado allá. Se adjudicó como APP finalmente el puerto Duarte, que se llama ahora por Samaná, que este año se va a inaugurar como una moderna terminal de cruceros. Entonces, estamos trabajando en un reimpulso institucional de la DGAPP, y dentro de toda esa labor de reimpulso institucional estamos evaluando con cuáles proyectos nos quedamos, cuáles iniciativas asumimos. Estamos creando también, a través de todas las instituciones del Estado que tengan la vocación de realizar obras o desarrollar servicios públicos, cuáles pueden hacerse bajo la modalidad de APP. Estamos creando un portafolio bastante amplio para presentarle al país una gran cantidad de obras que se harían con la colaboración, con la alianza del sector privado, y en los próximos años el país va a ver un gran desarrollo de obras de alianza público-privada, como ha pasado en muchos países, que al inicio, los primeros años, la institución se está consolidando, se está aprendiendo a trabajar bajo la modalidad de APP, involucrar al sector privado, no es una inversión de índole privada para beneficio y rentabilidad privada, no. Recursos privados para beneficio de la colectividad, y eso conlleva un tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, finalmente, estamos inmiscuidos, sumergidos en la tarea de evaluar la ley, que tiene ya 6 años, que es una ley moderna. Ha sido elogiada en los distintos países que la han conocido, que la han estudiado. Sin embargo, nosotros en esta fase experimental hemos podido evaluar cuáles aspectos funcionan, cuáles podemos agilizar, cuáles disposiciones podemos mejorar, cómo podemos hacer más eficiente el proceso de evaluación de los proyectos, de adjudicación de los proyectos, etcétera. Es decir, que estamos en eso porque queremos que la institución rinda frutos con mayor premura, con mayor rapidez, y también satisfaga necesidades que van permanentemente apareciendo en todo el país. Me surgía la inquietud porque hablabas de servicios públicos. Uno de los servicios que has mencionado es el de pasaporte.
Entonces, me surge la inquietud en materia de salud. Si han explorado en materia de salubridad, porque tenemos ciertas falencias y deficiencias. Por ejemplo, carecemos de un sistema integrado. Si una persona es de Santiago y tiene un accidente, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero en Asua, por poner un ejemplo, tal vez esa persona tiene un registro en un hospital específico, pero necesita sangre, hay que hacerle otra vez toda la prueba de sangre y un sinnúmero de cosas que pudiesen costarle la vida a esa persona. Entonces, no sé si han explorado. Claro que sí. Tú has, Eduarda, dado en la diana, porque estás hablando de uno de los sectores priorizados por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, por el Consejo de Alianzas Público-Privadas, que la ley obliga a que de manera bianual se establezcan una serie de sectores en los cuales tenemos que enfocar el trabajo de las APP. El sector salud es uno de ellos. Y en el sector salud tenemos los dos componentes fundamentales de las APP. Los servicios públicos, como ese, del registro, de identidad, etcétera. Toda una red de información de los aspectos fundamentales de la salud de cada ciudadano. Eso es importantísimo, pero entra dentro de la materia de servicio público. Pero por otro lado están las infraestructuras públicas en materia de salud, que también es muy importante. Nosotros tenemos una buena cantidad de proyectos en materia de salud que se han presentado, que lo hemos evaluado. Algunos, recuérdense que para que el sector privado invierta recursos, tienen que ser proyectos que sean viables desde el punto de vista económico y financiero, porque nadie va a poner 50, 100, 400, 800 millones de pesos en un proyecto del sector privado, ¿no?, que después no pueda lograr esa inversión. Y el Estado no se puede aventurar en un proyecto donde aporte una parte de la inversión, aunque no sea en términos económicos, puede ser en terreno, por ejemplo, y luego entonces no reciba el beneficio al nivel de la inversión, porque entonces sería un proyecto que no tendría sentido para nosotros. Para eso se hace bajo otra modalidad y punto. El Estado invierte, quizá lo hace un poco más rápido, quizá tiene mayor control. Sin embargo, en materia de salud hemos visto algunos proyectos muy interesantes, muy importantes, que estamos evaluándolos. Algunos se presentarán, esa es nuestra esperanza, que lo presentemos a la mayor brevedad, porque es una de las principales necesidades de la población, el tema de la salud. Y, por ejemplo, hay un tema de estadísticas, y discúlpame, Andrés, que es muy importante, porque yo leía respecto a condiciones específicas que tienen niños, jóvenes, por ejemplo, en tu provincia, en Ocoa, y cuando se hace un muestreo, ¿no?, de la provincia, se da cuenta que hay muchas mujeres que tienen tiroides. Entonces los niños tienen algún tipo de condición metabólica, pero eso no se registra nacionalmente y por eso no hay una política pública orientada a ese tipo de condición en tu provincia. O por ejemplo en Barahona, que hay una cantidad de chicos que son sordomudos, o en Asua, y también es por ciertas predisposiciones que hay en el ambiente. Entonces, si tuviésemos un sistema integrado, tal vez en materia de salubridad, se pudiesen diseñar políticas públicas específicas para esos grupos poblacionales. No, y mira, con las APP, un ejemplo sumamente práctico y entendible es el de la construcción de hospitales. Sí. Nosotros necesitamos centros de salud especializados en distintas áreas que estén por toda la geografía nacional. Randy, eso es imposible. Ningún país tiene la capacidad de crear 14 centros traumatológicos, por ejemplo. Eso es una inversión. Sí, una inversión astronómica. Solamente traumatológicos. Pero nosotros necesitamos una gran cantidad también de centros de salud especializados en oncología. Pero también necesitamos más maternidades. Pero también necesitamos cardiovascular, en materia cardiovascular. Oncología es un tema bien difícil. El año pasado entraron 28,000 nuevos casos al sistema. Sin embargo, es imposible para cualquier estado crear esa gran cantidad de centros de salud. Sin embargo,
con el sector privado lo podemos lograr. Sí. Que sean centros abiertos a la gente, ¿no? Con costos, con todo la dinámica requerida para que la gente tenga un acceso público, universal, a ese tipo de especializaciones. Y eso solamente se puede hacer a través de la modalidad APP en esa cantidad que requiere el país. Así es. Andrés, nosotros tenemos un gran problema en la República Dominicana, y es que tenemos poco embalse de agua. E incluso tenemos una presión hídrica por debajo, muy por debajo de los indicadores deseados, según los organismos internacionales. Pero tenemos la hidroeléctrica, que son una de los negocios que tienen una tasa de retorno más ágil, y hay un sector privado que siempre ha estado interesado en invertir en el tema de las hidroeléctricas. ¿Han evaluado ustedes la posibilidad de introducir al sector privado en el tema de las hidroeléctricas, y que al final esos embalses también puedan ser utilizados para potabilizar esa agua y para agua de riego? Mira, de manera específica, con esos proyectos puntuales que tú describes, no. Sin embargo, tanto el sector agua como el sector energía eléctrica son dos de los sectores priorizados por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, porque evidentemente que requieren de una atención especial y requieren de una gran inversión, tanto en materia de infraestructura como en materia de servicios públicos. Y por eso es que yo recalco tanto la importancia de nosotros desarrollar todo un sistema de contratación pública en materia de alianzas público-privadas, porque la gran cantidad de necesidades, la gran cantidad de obras que se han identificado en todos los ámbitos excede la capacidad de cualquier Estado. No importa que sea un Estado con grandes niveles de desarrollo, ese desarrollo le va a costar décadas, medio siglo, un siglo. Sin embargo, las alianzas público-privadas lo que tratan, el esfuerzo que hacen es que no solamente el Estado tenga que construir con sus propios recursos, sino que también utilice los recursos privados para poder satisfacer una gran cantidad de necesidades de construcción de edificaciones, de construcción de obras en todos los ámbitos, y así el país avanzará de una forma más rápida, más acelerada y en consonancia con el gran crecimiento económico, social y humano que vamos experimentando cada vez más rápido. Andrés, ¿cómo visualizas o tu percepción de la gestión de gobierno? Porque te voy a meter un ching a lo político, porque ya hemos hablado de los temas institucionales, de la gestión de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. ¿Cómo la evalúas? Yo sé que por ahí me vas a poner un check, pero no puedo no dejar de preguntarte respecto a esta gestión de gobierno, ¿cómo la evalúas, cómo la ves y cómo la proyectas? Mira, Eduarda, yo entiendo que esta gestión del presidente Luis Abinader desde el año 2020, que inició en medio de una crisis mundial que se extendió a todos los órdenes por los efectos el impacto tan nocivo que tuvo en todas las áreas de la vida de la gente y de todos los estados, demostró que el presidente Abinader tiene un gran liderazgo y una gran capacidad de administrar, de gestionar en medio de crisis. Luego de superar esa crisis, nos hemos abocado a un trabajo doblemente difícil, ¿no? El institucional, el fortalecimiento institucional del Estado Dominicano, y también poder satisfacer grandes necesidades, poder solucionar problemas, poder lograr la construcción de obras de mucha necesidad para nuestro país. Y al día de hoy yo creo que mi criterio, mi percepción es de que ha sido altamente positiva en ambos renglones, en el institucional y también en el desarrollo de obras para beneficio de la gente. Siempre hay desafíos, siempre vamos a encontrar luces, vamos a encontrar
grandes dificultades, también situaciones que se presentan en el camino, pero lo más importante es entender que tiene que haber un antes y un después entre la dirección de administración del Estado, entre la visión que tenía el liderazgo que nos precedió, que hizo sus aportes importantes en ambos ámbitos, y la generación que ha asumido las riendas, a cual pertenecen ustedes dos, pertenezco yo, pertenece prácticamente el 80% de los que están administrando el Estado en estos momentos, bajo el criterio fundamental de que tenemos que avanzar, y solamente se avanza con transparencia, con eficiencia y con una visión de desarrollo que nos han legado muchos los líderes que nos precedieron, y eso es una gran responsabilidad. Y yo creo que el presidente Abinader ha demostrado en ese sentido tener un criterio muy claro, tener una visión y una perspectiva de futuro, y tener una gran responsabilidad para enfrentar problemas y situaciones que antes, por la razón que sea, otros gobernantes no habían podido asumir y enfrentar. Antes de irnos a una pausa, ¿cuál tú crees que es ese elemento que ha introducido el presidente Luis Abinader en términos administrativos que puede convertirse en un antes y un después de Luis Abinader? Mira, el régimen de consecuencias siempre ha sido el talón de Aquiles para el desarrollo institucional de nuestro país. Antes no había ningún tipo de sanción, ni administrativa, ni civil, ni penal, para quienes incurrían en actos dolosos en el ámbito administrativo. Sin embargo, en esta gestión, a través de un gran trabajo de fortalecimiento del sistema institucional, judicial, de los auxiliares de la justicia con el Ministerio Público, se ha podido ver de manera clara que ya no hay lo que antes veíamos como un apoyo político, como una necesidad de tener que apañar, que tener que encubrir, que tener que cubrir con un manto de impunidad a quienes en nuestra propia gestión hacían lo incorrecto en términos dolosos, en términos de corrupción administrativa. Yo creo que eso crea un antes y un después. El servidor público debe entender que la transparencia es fundamental para un buen ejercicio de gobierno, porque no solamente hace que la administración no sea eficiente, sino que también hace que la administración pierda recursos que pueden ir directamente a satisfacer necesidades públicas, necesidades que tiene la gente. Cuando usted desvía recursos de cualquier ámbito a sus propios bolsillos, o para favorecer intereses políticos o intereses económicos determinados, usted está dejando que se invierta en poder desarrollar un servicio de agua potable que la gente necesite. Usted está quitando medicinas para los hospitales, o usted está quitándole la posibilidad a algunos niños de recibir una buena alimentación en las escuelas. Es decir, que tiene un impacto muy directo en las condiciones de vida de la gente, sobre todo los más necesitados, que son los que requieren de la mano, de la intervención, del auxilio del Estado para poder satisfacer esas necesidades imperiosas que se tienen. Entonces, yo creo que a partir de ahora, el funcionario público y también el ente privado, que de alguna forma u otra se involucra con la dinámica del sector público, van a entender que las cosas han cambiado. Y eso, independientemente que estemos de acuerdo que ha sido en tal magnitud o en menos magnitud, yo creo que se ha creado un precedente que va a ser muy positivo para las generaciones presentes y futuras, y que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de mantener ese legado de todos los partidos, Randy, no solamente los que somos parte de este gobierno, del partido oficialista. Yo creo que ese es un legado para todos. Así es, independientemente de lo que la gente piense, que si la magnitud debió ser mayor o si debió ser menor, lo más importante es eso. Se traza el precedente, se traza la semilla, y a partir de ahí empieza a evolucionar institucionalmente, que eso es lo que se busca. Vamos a ir a una pausa comercial, en breve continuamos.